Siempre una alegría encontrarlos en este espacio para hablar de las cosas que nos pasan y a veces que nos enlutan el corazón. La verdad estamos muy conmovidos desde ayer porque si bien pudimos lograr contar a fondo un caso aterrador como el del fentanilo, el fentanilo de la muerte, sigue la impotencia por los familiares que están buscando justicia luego de ver emerger de la oscuridad de un submundo de impunidad y de mafia a un personaje como García Furfaro. Hoy, en este programa, las señales y las alarmas rojas que la ANMAT no escuchó. ¿Y quiénes son las autoridades de ese ente tan importante que controla ni más ni menos que la producción de medicamentos? Un adelanto con Camila Dolavllan. Camila, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una detrás de la otra. Una serie de medidas que venía tomando la ANMAT en relación con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que son por más sospechosas, porque lo que demuestran es que además de los hallazgos que habían hecho adentro del laboratorio, ya habían encontrado graves problemas en medicamentos que circulaban ya en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? No solamente había problemas adentro de la planta, sino que ya habían encontrado problemas en lo que circulaba en los hospitales y en las farmacias. Y sin embargo, no actuaron. Ayer lo escucharon a Ariel García Furfaro decir que había una orden de arriba para clausurarlos. ¿Había una orden de arriba? Y si la había, ¿por qué no se ejecutó hasta varios meses después? Todo esto te voy a contar, Cris. Y enseguida, Camila, no es que nos va a hablar en general de esos medicamentos, nos va a contar cuáles son, qué fallas se encontraron y cuándo. Voy a decir 4 nombres. Y espero que esto que voy a contar ahora pueda escucharlo y prestar atención quien está sentado en nuestra mesa ahora, porque es justamente... Y esto no lo planeamos, la verdad no lo planeamos. Está en nuestra mesa el candidato libertario por la tercera sección, Maximiliano Bondarenko, el excomisario. Nosotros agendamos las notas cuando va siendo posible en la agenda de los candidatos. Pero miren qué día, miren qué día. Voy a decir 4 nombres. Lo que a nosotros nos da sentido es contar las historias que tienen que ver con tu vida. A veces son más relacionadas con el poder, con la economía, pero a veces tienen que ver con lo más cercano, con lo más caro. Y quiero contar esta historia diciendo 4 nombres: Rita, Silvia, Esmeralda y Emilce. Rita tenía 47 años. Le dispararon delante de su hijo de 15. Estaban esperando en el auto, en la esquina, que su otra hija saliera de una clase de canto. En ese momento era todo alegría. Recibieron la llamada telefónica de la profesora de canto. En 15 termina. Era una docente colega de Rita. Pero en esos 15 minutos todo cambió. Más bien en 15 segundos todo cambió. Llegaron 3 delincuentes exactamente en la esquina de Miró y Florio de Villa Luzuriaga. 2 se pusieron del lado de la conductora y 1 del lado del acompañante. Obviamente tenían la intención de robar, pero sin decir ni una palabra, tiraron. Le dispararon a Rita. No se llevaron nada. Nada material. Silvia. Silvia estaba en su casa, a 20 metros de esa esquina, cuando la llama su hija. Y le dice: están disparando en la puerta de la casa de la abuela. Silvia pensó en Carmen, en su madre. Y dijo: no, mi mamá se sienta del otro lado de esa pared, le pueden pegar un tiro. Y salió corriendo. 20 metros nada más corrió Silvia. 20 metros. Cuando se encontró con una escena donde los vecinos ya estaban intentando ayudar a Rita.
y vio al nene de 15 años, en estado de shock. Y claro, ella lo entendía porque hacía segundos nada más había tenido terror por su madre. Se metió corriendo a su casa, tomó la manta con la que cubre siempre a Carmen, a su madre, para cubrir a la madre de ese chico que no podía ni decir palabra en la puerta. Envolvieron a Rita con esa manta para tratar de hacer lo posible. Así lo contaba con esta desesperación. Trasladamos nosotros a Rita. Yo corrí a buscar una manta, que es la que cubría a mi mamá, para poder cubrirme a ella. El vecino a traer la camioneta con su hija, muy jovencita también, haciendo de mamá de ese niño que había quedado huérfano, llegar a la clínica, entrar corriendo, pidiendo ayuda, que por suerte no ni escatimaron, no preguntaron nada, simplemente abrieron las puertas. Que yo los agradezco porque estábamos muy desesperados. Siento al pibe desesperado y ahí lo voy a consolar al pibe, porque el pibe era un niño, un nene era. Y me pongo en lugar de esa criatura, ve que la mamá le pega un tiro al lado. No sabía qué hacer el pibe. Y yo tampoco sabía qué hacer. Yo hice lo que me correspondía. Me voy a bancar las consecuencias que tenga. Si tengo consecuencias me las voy a bancar. Pero yo no la iba a dejar morir adelante del hijo en el auto. Fue muy duro cuando llegó el papá y tuvo que transmitirle a los niños que su mamá ya no estaba. Hoy me decía Silvia que desde anoche solamente piensa por qué no pudieron salvarla. A Rita. Porque ella y sus vecinos que hicieron todo no pudieron salvarla. Y Silvia no quiere irse del barrio, vive allí en Villa Luzuriaga desde hace 35 años. Y no quiere irse porque dice que con sus vecinos, que se cuidan los unos a otros, que se organizan para que no les pase nada, se quieren como una familia. Los ladrones tuvieron tiempo de parar a comprar agua como si nada, de tomar un remis, de pagar en los dos lugares, en el súper chino y en el remis, con la billetera electrónica, como si diera igual, como si ni siquiera lo fueran a alcanzar. Y agarraron a 2 de los 3. 24 horas antes. Esmeralda y Emilce. Van juntas en moto, son hermanas. Emilce es policía, pero eso no la salvó. No la salvó. Iban juntas 4 ladrones, 4 motochorros, las cruzaron en Carcarañá y Ruta 21 en González Catán, La Matanza. Las encañonaron con un arma para que les entreguen la moto. Pero uno de los delincuentes, antes de que hubiera alguna reacción o se quedaran con el vehículo, disparó. Les disparó a las 2. Emilce, que es policía, también estaba herida, pero vio que su hermana Esmeralda estaba muy mal. Y herida y todo, empezó a hacerle RCP. Como si ella era policía, cómo no iba a poder salvar a su hermana. No importara si estaba o no herida. Llegó la ambulancia unos minutos después. La llevó a las 2. Pero no pudieron salvar a Esmeralda. Y a Emilce no le sirvió ni ser policía, ni hacerle RCP. Y su hermana se le murió casi en los brazos. Los ladrones, como decía recién Nico Sabo, también mataron por nada, ni siquiera se llevaron la moto. Y todo pasa en La Matanza, en el partido con más crímenes de la provincia de Buenos Aires. En 2024 mataron a 155 personas. En 2023 mataron a 144 personas, es decir, que subieron los crímenes. Casi 2 de cada 10 personas que matan en la provincia de Buenos Aires muere en La Matanza, donde la tasa de homicidios más que duplica la media nacional. Es 8,11 asesinatos cada 100.000 habitantes. A nivel país son 3,8. En Rosario son 6,84.
O sea, La Matanza supera a Rosario en muertes cada 100.000 personas. Rosario había llegado a más de 22 muertes cada 100.000 personas. ¿Qué cambió? La determinación política de hacer algo contra los delincuentes. Claramente eso no pasa en La Matanza. 848 personas fueron asesinadas el año pasado. Pero, ¿cómo plantearlo en términos de números? Para el nene y la nena que hoy se quedaron sin su mamá, esa única persona era la persona más importante de su historia. Son madres, son padres, son hijos, son abuelos, son hermanos. Y la ausencia es una perpetua, como nos decía recién Nico Szabo. El delito que más creció es el robo de vehículos. Y en estos dos crímenes, de las últimas 48 horas, se cumplió el mismo patrón. Mataron y escaparon sin siquiera llevarse el vehículo. Pero yo me quedaba con otra situación, porque habrán visto que les mostré recién los mapitas. Qué pocos metros. No, miren, todo entre 4 manzanas o en una esquina. Todo en minutos, en segundos, ¿no? Nada de tiempo, apenas un espacio que se transita en metros. Y sin embargo estaba todo lo bueno que se puede esperar de las personas, esos vecinos dejándolo todo para salvar a una de ellos, esa hermana herida, sangrando, pero tratando de salvar a su hermana. Todo lo mejor de lo que se puede esperar de las personas y todo lo peor de lo que se puede esperar de las personas. Pero las autoridades no pudieron garantizar que no dé lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Por eso está todo mal en La Matanza desde hace demasiado tiempo. Yo les agradezco a Silvia y a Analía que están en nuestro móvil, porque sé que ha sido un día muy duro. Querido Diego de Luca, me imagino que también atravesado por todo lo que está viviendo esta comunidad destrozada. Cristina, buenas noches, si se puede decir. Aquí nos encontramos en Miró y Florio, a solo unas 6 cuadras de aquí. Los vecinos solidarios intentaron llevarla, trasladaron a la víctima de 47 años, a Rita Suárez, pero ni siquiera a tan solo 6 cuadras hubo tiempo para que los médicos puedan hacer algo y salvarle la vida a esta mujer que había recibido un disparo en uno de sus hombros. Vos mencionabas a Silvia, nos encontramos justamente con ella, quien escuchó, nos contaba su madre el impacto. Silvia, bueno, gracias por tu tiempo, por la deferencia. Contanos cómo viviste ese momento, cómo te enteraste y qué fue lo que sucedió minutos después. Fue caótico el disparo, el llamado telefónico, acudir y ya encontrar a todos mis vecinos intentando darle una mano a este nene que gritaba desesperadamente que lo ayudemos con su mamá. Parecía que se detenía el tiempo porque queríamos que vengan las ambulancias, que venga la policía, que venga todo en el momento y ya terminábamos como en el caos mismo, no sabiendo qué hacer. Así que Carlos, un vecino con muy buen tino y sin pensar siquiera si nos iba a traer una consecuencia a nosotros, fue a buscar su camioneta y a mí me salió sacar la colcha con la que mi mamá está detrás de esa ventana ahora. Y ayudarla a cubrirla y tratarla como un ser humano hasta que pudiéramos, y no nos dio el tiempo. Silvia, Silvia te escucha. Gracias Diego. Silvia, hablamos hoy, me llegó al corazón tu pena, pero también tu humanidad, porque no conocías a Rita, pero para vos ella fue tu familia en ese momento. Es una mamá. Yo me vi en la historia de Rita en un instante. Nos vimos todos acá,
porque no quedó nadie sin hacer nada. Todos corríamos como los locos en realidad, porque no sabíamos cómo actuar ante esto. Pero el corazón pudo más que pensar. Pasamos por todo, enojos, todo, pero en un instante, un microinstante. Y después había que hacer algo por ese nene, porque estaba viendo morir a su mamá. No es natural esto es contra natura. Uno sale por la vida. A 15 metros estaba la hermana tomando una clase de canto. Esto era una rutina que tenía Rita, que traía a su hija acá mientras los papás escribían. Cuando la bajamos del auto todavía tenía su celular abierto. Tenía el celular con el que se comunicaba con la profe, que era colega. Entonces es como mucha información, no sabíamos qué hacer, guardarle las cosas, la tocamos, no la tocamos, ¿qué hacemos? Ninguno médico, bueno, todo corazón nada más. Y llegamos tarde, y me quedé con eso toda la noche, sin dormir, y como todos acá, porque quedamos movilizados, porque Rita no es cualquier persona, es la mamá de esos chicos, es la hermana de esos hombres que llegaron a la clínica, tremendos hombres que tuve que abrazar para contener. Uno salía corriendo por la calle, salió corriendo y gritaba, mi hermana, y yo lo corrí y lo abracé de atrás, y lo sostuve y le dije, vení que tu sobrino te necesita, porque no me salía otra cosa más. Fue todo así. Carlos estaba devastado. La hija de Carlos es una niña, actuando de madre de ese niño. No, pasó de todo y no pudimos hacer nada. Silvia, ¿pudiste abrazar a tu mamá? Me imagino cuando pudiste también... Sí. Hoy temprano, todos estábamos alerta, ninguno descansó. Y nada, me instalé acá lo de mi mamá, me instalé acá. Te mando un abrazo muy grande. No quiero que sea el último instante. Claro. Te mando un abrazo muy grande. No quiero que sea su último instante. No así. Te agradezco mucho por quedarte hasta esta hora, ¿sabes? Gracias a ustedes por estar. Te reitero, por favor, visibilicen esto y sí, claro. Ayuden a esos chicos. Ayuden a esos chicos, ayuden a ese papá. Ayúdenlo. No sé cómo, pero ayúdenlos, por favor. Te reitero, como te dije hoy, que ustedes con toda esa humanidad son la luz de esperanza en medio de tanto dolor y de esta historia tan terrible. Te agradezco por el sentido de comunidad que nos expresaron desde este barrio de La Matanza, tan abandonado, pero lleno de esas manos de todos ustedes que se desvivieron hasta el último momento por Rita. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Gracias Silvia, gracias Diego. Hasta luego. Y voy a decir los nombres de estas 4 mujeres de nuevo y me voy a la mesa. Rita, Silvia, Emilce y Esmeralda. Rita, Silvia, Emilce y Esmeralda. Y tantos nombres más. Buenas tardes, Maximiliano Bondarenko. ¿Cómo le va, comisario? Gracias por estar con nosotros. La verdad que, como decía al comienzo, la agenda quiso que usted estuviera hoy aquí. Yo tengo la obligación de pedirle una respuesta o una propuesta para lo que esta gente está sufriendo hoy, porque esto es el sumum del dolor. Yo esto lo viví en carne propia, fui el jefe de comando de Matanza, lo viví en carne propia. Es dolorosísimo lo que están viviendo los vecinos. Estamos dentro de un bolillero donde cada uno somos un número y los delincuentes todos los días le dan vuelta a ese bolillero y cada vez que sacan un número alguno de nuestros ciudadanos cae. Yo estoy viendo el caso de Esmeralda, el caso de Rita, que lo viví ayer, el caso de Esmeralda, porque su hermana es policía. Está muy malherida esa chica también. Está muy malherida. Y lo triste de todo esto, que no sabemos cuándo va a ser el próximo. Tal vez en estos momentos, que estamos acá nosotros en la nota,
está cayendo otra persona. ¿Y usted qué va a hacer si gana? No, bueno, lo primero que hay que hacer acá es reestructurar, es ganar la calle. Es ganar la calle. ¿Qué es ganar la calle? ¿Qué es lo que va a proponer? Y recuperar a la policía de la provincia de Buenos Aires, que está devastada. Esa es la gran problemática que nosotros tenemos. La seguridad es decisión política. ¿Por qué está devastada la policía de Buenos Aires? Porque la han saqueado, sistemáticamente la han saqueado. Le han sacado todo a la policía. Mire, cuando yo era jefe en el comando de patrullas Matanza, también lo fui en La Plata, jefe del Grupo GAD, entregaban los móviles nuevos, sin rueda de auxilio porque el vigilante se la va a robar. Unos hipócritas. Unos hipócritas. O sea que al personal policial ni siquiera le dejaban la rueda de auxilio, no le dejaban un crique porque se lo va a robar, y se lo robaban ellos. Hoy tenemos patrulleros que están saliendo con un cuarto de combustible si salen. La mitad de la policía de la provincia de Buenos Aires, la Fuerza Armada más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, está con carpeta médica porque no los aguanta más. El personal policial tenemos una tasa altísima de suicidios. Hicieron pedazos una institución que es la única que puede revertir esta situación, la única que va a correr a esos delincuentes, la única que los va a correr hasta abajo de la cama y los va a buscar, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Usted está diciendo que, espéreme, usted dice que saquearon la policía, que castigan a la policía. Entonces, ¿el gobernador qué quiere? Y para el gobernador, no entiende que los de azules son los buenos y los encapuchados son los malos. Él es pro delincuente. Ahora, muchas veces la policía está en complicidad con los que roban estos autos. Pero por supuesto. Porque saben dónde lo desarman, porque ¿cómo se hace? Pero eso es parte de la devastación de la policía. Esto es decisión política. ¿Cómo cambiaron las cuestiones en Capital? Porque tenemos en la Nación, porque tenemos una ministra que tomó decisiones y cambió las cosas. ¿Cuál va a ser su primer proyecto en la legislatura? Y primero, empezar a reestructurar ese ministerio que tiene 355 cargos políticos que no sirven para nada, que lo único que hacen es ser un pulpo gigante que consume recursos y no los tenemos en la calle. ¿Y el fentanilo? Bueno, no, el fentanilo. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Yo me tengo que ocupar de salvar a una Rita, de salvar a una Esmeralda, de que eso no pase más. De eso nos tenemos que ocupar. Pero usted sabe, Maximiliano, que el fentanilo tiene dos vías. Una, la médica, que creíamos que era segura. Sí, la otra es la corrupción. Y hay una tercera, entonces. ¿Cuál? Y una sustancia que hoy es la sí. droga de moda. Sí, claro. Pero acá tenemos que combatir la corrupción. Todo esto que estamos viviendo nosotros en la provincia de Buenos Aires tiene un solo nombre, que es la corrupción. La corrupción atraviesa sistemáticamente a todas las instituciones, a todas. Y ahora lo estamos viendo con el fentanilo también. No, le quiero preguntar, porque insisto con tu pregunta, Cris, que hay temas que son de seguridad. En la relación, por ejemplo, que puede tener esto con el narcotráfico, hay un vínculo directo. Entonces, me pregunto cuál es su propuesta para evitar este tipo de casos desde el punto de vista de la seguridad, no desde la seguridad sanitaria, ¿no? Desde la ¿Para seguridad. combatir qué? En este caso, el narco. ¿El narcotráfico? Bueno, no, el narcotráfico hay que combatirlo. Hay que ir y buscar a los narcotraficantes. Mire, en pandemia, cuando no se podía circular, había un kiosco de venta de droga, que fue el de Mameluco, que la cocaína en San Martín. Se vendieron 53 dosis de cocaína, ¿no? Porque después lo escuchamos al ministro que dice que hay que la droga hay que ir a buscarla en la frontera, ¿no? Hay que ir a buscarla en la frontera. Tenemos una frontera muy grande, pero también tenemos mucha droga de diseño que se cocina en la provincia de Buenos Aires. Se vendieron 53 dosis. 1 gramo de cocaína ahora en el mercado debe estar entre 10 y 20 mil pesos. Pongámosle que esté 10 mil pesos, ¿no? Ese kiosco vendió 50 dosis, son 500 mil pesos. Fortuna. Un kiosco que dicen que no le dan importancia, a ese kiosco de droga, que está metido en el medio de un barrio y está contaminando a los chiquitos de 8 años ya, que son los que van a ir a buscar ese vehículo, que
todos los homicidios que tenemos, la mayoría de los homicidios que tenemos, se dan en este tipo de robos. Robo automotor. Robo automotor. Ahí es donde tenemos la mayoría de los homicidios. Hoy está peor la matanza que Rosario, como dijo Milei. Sí, siempre estuvo peor la matanza. Siempre estuvo peor la matanza que Rosario. Lo que pasa es que acá no sabemos las estadísticas, nunca sabemos cuáles son las estadísticas reales, no tenemos un mapa del delito, y yo quisiera que ustedes le pregunten un día al ministro de Seguridad cuál es su plan de seguridad. ¿Sabe cuál es? Ninguno, porque no lo tiene. La provincia de Buenos Aires no tiene plan de seguridad. ¿Qué pasa con los menores? Porque los menores son un tema que nadie quiere encarar en la provincia. Bueno. Por empezar... Y los institutos de menores, ¿no? La baja de la imputabilidad, ¿cuál es su criterio con la baja de la imputabilidad? Y primero, antes de la baja de imputabilidad, tendremos que arreglar y construir lugares donde vamos a alojar a esos menores. Porque si nosotros... Pero dígale a los padres de Kim que hay algo antes de la baja de la imputabilidad. No, sí que hay antes. Antes está la escuela, antes está la familia, hay muchas cosas ¿Pero antes. está de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad o no? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿A qué edad? No, la edad no la sé. Si nosotros ponemos una edad... Bueno, pero es lógico poner una edad. Y usted tiene delincuentes hoy, tiene delincuentes que salen a delinquir a los 10 años. ¿Pero la pondría a los 10 años? No, es una locura. Brasil tiene a los 12. Bueno, los 12 es otra... Argentina tiene los 15. Yo digo, si cometen delitos de mayores, tienen que pagar con mayores. Pero bajar la imputabilidad es una cosa. Instituto de formación o de contención es otra. Al menor primero hay que salir a prevenir. Yo le pongo esta situación. Papá y mamá, trabajan los dos. Tienen 13, 12, 11 y 8. Y papá y mamá se van a trabajar. Familia normal, ¿eh? En el medio de un barrio de la Matanza. Se van a trabajar. Trabajan de 5 de la mañana a 9, 10 de la noche. Los chicos se manejan solos. Viven rodeados de narcotraficantes. Salen a la calle. Hoy salen a la calle y alguno de esos chicos a los 12 años está consumiendo droga. Sus amistades, más que seguro, sus amistades seguramente va a tener un amigo que sale a robar. Entonces, digo, hay que reformar clubes, hay que darle clubes, hay que darle deporte, hay que hacer doble escolaridad en la escuela, hay que contenerlo a ese menor antes de que consuma drogas, antes de que cometa un delito, porque ya cuando cometió el delito es tarde, el menor ya es tarde. Cuando hoy lo escuchaba el ministro que decía, nosotros estamos bajando el homicidio, ¿qué importa que baje el homicidio? Acá lo que no tiene que pasar es que no ocurran homicidios. Eso es lo que no tiene que pasar. Bondarenko, una vez usted definió a Florencio Varela como un mix entre Formosa y Rosario. Sí. ¿Qué es la matanza? Y la matanza es la madre de Florencio Varela. Florencio Varela sería un apéndice de matanza. Florencio Varela es Formosa. Es la desolación total. La matanza es la desolación total. Es la aventura al abismo, es una aventura al abismo. Caminar en la matanza, el que no conoce la matanza, yo le recomiendo que no vaya. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que en la matanza tenemos el 90% de los matanceros son gente de trabajo, son gente de bien. Y el 10%, como dice nuestra ministra, el 10% son estas sarnas que hay que ir a buscarlos y hay que ir a meterlos presos. Pero hay que ir a buscarlos antes de que cometan un homicidio. ¿Por qué pasó de Facundo Manes a Milei? Yo nunca estuve con Manes, solamente hice una campaña. Bueno, eso ya está. Hacer una campaña es participar políticamente con un candidato. Trabajé porque el espacio político nuestro había pasado con Manes, pero no trabajé como concejal con Manes. Claro, pero digamos, son propuestas bastante distintas. ¿Usted conoce mi trabajo de concejal? Le pregunto a usted, en realidad. Digo, no, pero yo le pregunto, me lo tiene que contar usted. Si le pregunto, ¿usted conoce mi pregunta es, digamos, ¿qué cambió entre la propuesta que lo convenció de Manes y la propuesta que lo convenció de Milei, siendo que son muy distintas? Siempre mantuve la misma coherencia política y personal. Siempre fui el mismo. ¿Usted conoce mi trabajo como concejal? No. Cuénteme. No, pero dígame, ¿usted lo conoce? Pero muy probablemente la gente no. ¿Usted conoce mi trabajo con Manes? ¿Conoce mi trabajo de concejal?
No. Entonces, yo tuve muy buen trabajo como concejal combatiendo estas cosas. Tuve muy buen trabajo como policía, porque los corrí y puse mi alma, mi corazón y di mi vida por los vecinos de La Matanza. Di mi vida. No me vengo a sentar acá en una silla a chamullar de política. No nací siendo político, ¿eh? Soy un policía que vino a trabajar en la política. Puedo saber algunas cosas y otras cosas seguramente no las sé. Seguramente no las sé. No sé todo. Pero le puedo asegurar que yo los corría hasta abajo de la cama, porque lo único que quería era meterlos presos. Quería una Matanza limpia, quiero un Florencio Varela limpio, quiero una Avellaneda limpio, quiero que la tercera sección, que la provincia de Buenos Aires se libere de delincuentes. Pero ¿sabe de dónde los tenemos los delincuentes? En el poder tenemos los delincuentes, conduciendo están los delincuentes. ¿Kicillof es un delincuente? Pero, ¿qué le parece a usted? Por supuesto que es un delincuente. Mire cómo deja. El que no hace también es un delincuente. El que deja hacer es un delincuente. Estas elecciones, para usted, ¿qué cree que se juega? Todo se juega en estas elecciones. ¿Por qué? En estas elecciones no se juega solamente una provincia. En estas elecciones se juega el futuro de un país. En estas elecciones se juega un proyecto de nación, se juegan las ideas, se juegan un camino distinto del que venimos viviendo. ¿Por qué le tiene que creer la gente a usted? En La Matanza vienen votando al peronismo desde el 97. Y bueno, porque tampoco hubo candidato. ¿Cuál era la opción, el plan B que tenían los matanceros? ¿Se siente responsable de que sus 24 excompañeros policías estén expulsados? Por supuesto que me siento responsable, porque son amigos y porque por mi nombre, por compartir un asado con ellos, pasó lo que pasó. Pero he compartido muchos asados con ellos. Yo me tuve que ir, más de 20 grupos de policías, me tuve que ir para que no los lastimen. Y la persecución, esa cacería de brujas que hace el gobernador Kicillof, es una cacería de brujas absurda. Así está la policía de la provincia de Buenos Aires. Así la tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión de Sergio Berni, hablando de la policía? Y el que maneja el Ministerio de Seguridad hoy es el Sergio Berni. ¿Cuál es su opinión de él? O sea, usted dice que Javier Alonso está pintado. Y sí, siempre trabajó con Berni. Para mí es el que dirige, el que conduce el Ministerio de Seguridad. O sea, entonces lo maneja Cristina, porque Berni está con Cristina. No, eso lo dice usted, no lo digo yo. Para mí, el que conduce el Ministerio de Seguridad, yo hablo de cosas que sé. Para mí lo maneja el ministro de Seguridad, que era ministro de Seguridad, Sergio Berni. ¿Y de él qué opinión tiene? ¿Y de Berni qué opinión tiene? De Berni, ¿qué voy a tener? La peor. No tengo una buena... ¿Por qué? Si nos dejó en esto que estamos viviendo ahora nosotros. ¿Cree que es un duro de pico, Berni? Por supuesto. Pregúntele a los colectiveros, ¿le resolvió algo a los colectiveros? ¿Cómo va a resolver lo de los colectiveros, si tuviera que proponer una solución? La única que hay que solucionar, ¿sabe cómo se le soluciona la vida a los colectiveros? Poniendo la garita, que le vienen prometiendo la cabina, que le vienen prometiendo hace años, que vienen prometiéndole que le van a poner una cabina y no se las ponen. Hay que aislarlo al colectivero del pasaje, es la única forma, no hay otra. Si uno no lo aísla al colectivero, siempre va a ser víctima de delito, porque una vez que subió uno, le puso un cuchillo en el cuello al colectivero y le dijo, dobla acá, el colectivero tiene que doblar. Y no solamente es el colectivero el rehén de esa situación, es todo el pasaje. Entonces, la situación arriba de un transporte público, cuando tenemos un hecho de inseguridad, es muy violenta. Es muy violenta porque no solamente es víctima el chofer, sino que todos los pasajes están a la merced, todo el pasaje está a la merced de un delincuente. Maximiliano Bondarenko, candidato por la tercera sección para La Libertad Avanza, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias. Y le pido por favor a los vecinos que vayan a votar por el partido que ustedes quieran. Miren lo que me animo a decir. Pero que vayan a votar, que es el mejor acto democrático que podemos hacer. ¿Tienen miedo de que la gente no vaya a votar? No, no tenemos miedo de eso. Tenemos ganas de que vayan. Tenemos ganas de que vayan a votar. Porque yo sé que si la gente va a votar, la tercera es compleja.